Hoy es el día 28 de diciembre. Se supone que es el día de los santos inocentes, pero a mí no me han hecho ninguna inocentada, me han hecho buena alegría. Estos son huevos motuleños. Huevos motuleños que llevan, pues ya lo veis, plátano macho frito, una salsa de tomate con chícharos o guisante, como le queramos llamar. Lleva una tortilla con frijoles, jamón york o jamón y huevo. Pues vamos a empezar el día así, desayunando. Son las 9:20 de la mañana. Pues qué buen día está haciendo el día de hoy. Toda la mañana está con sol. Son las 11:15 de la mañana. Me voy a dejar aquí a Adriana en el polideportivo. Aquí me está acompañando. Y yo me voy a ir a la playa Mamitas. Me voy a dar un bañito en la playa con este solecito tan bueno. Seguramente luego iré un momento al gym. Y nada, y esa va a ser la mañana que voy a hacer en un ratito antes de la comida. Estos días son de relax, de tranquilidad un poco. Muchos están intranquilos en estas vacaciones porque las previsiones son de lluvia prácticamente casi cada día, pero como veis hay momentos muy buenos y cuando hay lluvia tampoco es que esté todo el día lloviendo, de momento sí ocurre. ¿A qué horas te veo? Pues dentro de una horita, ¿te parece bien? ¿El gym? Sí, no, aquí, vengo a buscar. Ah, ok. Hola. Venga, hasta luego. Mira, por allí se acercan nubes de lluvia. Adiós. Hasta luego. Allá al fondo estoy viendo nubes de lluvia, pero bueno, vámonos. Muchas gracias a todos los que estáis viendo los vídeos del viaje que hemos tenido a Turquía, Dubái y Egipto. Ayer di público el vídeo de las pirámides de Giza, pero resulta que por lo que sea lo puse oculto y hace 3 días o 4 que se había publicado, pero oculto, no lo podía ver nadie. Y cuando lo paso a público, pues ya nadie recibe la publicación, como que podéis ver ese vídeo. Os recomiendo que le pegáis un vistazo, os va a gustar. Y luego ya el día de hoy voy a subir el de la Esfinge. Y así cada día os voy a ir subiendo un vídeo de esa zona hasta que terminemos. Ya luego de Egipto pasaremos a Dubái. Y tenéis una lista de reproducción, de todo el viaje, por si queréis empezar a ver el viaje desde el principio. La verdad que yo creo que está bien, que está bonito y que está agradable, y aparte intento que transmitiros que como que sois parte del viaje, que eso es lo importante. Bueno, me voy para Mamitas por la misma calle donde está el gimnasio. Esta es la calle del gimnasio, la 24. Aquí tenéis un desarrollo que os recomiendo, Somni. Le hicimos vídeo hace poco, está muy bien este desarrollo, en muy buena zona. Y seguramente ahora mismo en la Quinta Avenida no va a haber tanta gente porque muchos van a aprovechar estas horas de sol para darse el bañito y solearse también, ¿no? Ponerse morenito, ese moreno caribeño que tanto gusta. Ahí está la Quinta. Bueno, llegar a Mamitas es muy fácil. Esta es la calle 24, bajaremos por la 28, son 2 cuadras más a la izquierda. Y por ahí bajamos ya hacia el mar. A ver si tengo aparcamiento. Aquí voy con el coche, con el guapetón. La verdad que me gusta mucho este coche. Me salió bueno también. Está en muy buenas condiciones. Y esta es la 26. Voy a pasar por esta porque la otra hay más tráfico. Ahí está, hay menos tráfico y es de doble dirección, así que tengo que tener cuidado. Podéis, ahí viene un coche. Normalmente todas las calles son de una dirección, pero en este caso esta es de 2. Y por aquí en la próxima calle, a la derecha, ya llegamos al mar. A ver si encuentro un aparcamiento y ahí lo dejamos. Si no, me tengo que salir por aquí, para esta zona. Ahí veo uno, ahí más abajo. Y gente bajando. En la parte de abajo no ve nada, así que voy a aparcar aquí. Bueno, vamos a parar. Fijado, pero tenemos este de aquí y en muy buen lugar este. Pues en una hora voy a buscar a Adriana. Pues aquí ya voy caminando, ya cerquita, 50 metros, 60 metros aproximadamente de la playa. Y como veis, gente continuamente bajando hacia el mar. ¿Cómo nos vamos a encontrar el mar? ¿Movido o no movido? No lo sé, pero yo creo que estupendo, ¿eh? Y el color del agua se tiene que ver divino.
Quizás luego más tarde, dentro de 1 o 2 horas, se nuble y ya no podemos disfrutar de este sol tan bonito, no lo sé. Pero ahora yo lo voy a disfrutar. Fijaros lo que hace la lluvia, ¿no? Y bueno, aquí llega la arena hasta acá. Yo creía que deberían de quitar toda esta arena, porque todo esto de aquí es carretera, lo tendrían que quitar hasta aquí, hasta este lugar. Más que nada para que no se atasque ese alcantarillado que tenemos ahí atrás. No por otra cosa. A mí me gusta andar por encima de la arena, me encanta. Estuvimos en la 38, que está sin arena, lo contrario que aquí, que tenemos bastante arena ahora. Y también estuvimos en Pelícanos, que tiene algo de arena, no tiene tanta como tenía antes, y que te puede bañar bien. Pero yo creo que de esta zona, la playa que está mejor es esta, Mamitas. Mamitas está impresionante, está buenísima. Y qué bueno que estos amigos de aquí de Canadá, que se suelen poner por esta zona, hayan llegado y puedan disfrutar de la playa, porque esta es su playa preferida. Pues ya lo veis, impresionante de gente, ¿no? Ya estábamos cerca de despedir el año y mucho ambiente a esta hora de la mañana, que no es habitual que a esta hora de la mañana tengamos tanta gente en la playa, ¿eh? Esto no es habitual. Todavía no son las 12 de la mañana. Imagínate cómo va a estar luego si se mantienen. Fijaros el color del agua, qué bonito. Voy a hacer unas fotos. Está impresionante el color del agua. Me voy a acercar antes de parar y dejar las cosas. El agua está preciosa. Está un poco movida el día de hoy, pero un color muy bonito, muy bonito. Esa azul turquesa que enamora, ¿eh? Bueno, voy a dejar las cosas por aquí. Las voy a tener a la vista y nos vamos a dar el bañito. Ya he pisado el agua, está tremendamente rica. Bueno, pues nos vamos a dar ese baño que a mí me... Bueno, yo ya sabéis que le llamo mi terapia diaria, si puede ser. Esa que pues te hace sonreír, te hace sentir joven, te quita cualquier sentido de depresión, te da energía. Fíjate que veo un pececito por ahí. A pesar de que está movida el agua, está cristalina, está transparente. Se puede ver el suelo perfectamente. Está bellísima. Voy a meter la cabeza debajo del agua porque es lo primero que tienes que hacer cuando entras. Bueno, pues aquí estoy dentro del agua a gusto, ya con el pelo mojadito, la cabeza también, me sienta de maravilla. Y tenemos un catamarán pequeñito. Es un pequeño, pues eso se puede pagar aquí, ahí al ladito, donde está su lugar. Te dan un paseo por aquí de 1 hora y disfrutas un poquito del mar. Qué bueno. El precio de coste no lo sé, la verdad que no lo sé. Yo creo que son 1.500 pesos, pero no lo tengo claro, no lo sé seguro. Pero bueno, 1.500 pesos y 6,4, pues imagínate 350 cada uno aproximadamente, ¿no? Un poquito más, perdona. 4 por 4, 16, sí, 380 por ahí, más o menos. El color del agua maravilloso. Y es lo que os digo, mira, ahora mismo en la zona de Cozumel hay las nubes por ahí, que no parece que vaya a hacer nada, pero por ahí ya se aproximan todas esas nubes de ahí atrás, están en negro detrás. Mientras no lleguen a la playa, aquí vamos a disfrutar de este color del agua, de esta sensación tan bonita. Y os vuelvo a recordar, me da pena que el de las pirámides de Giza me pasara eso con el vídeo. Si queréis pegarle un vistazo me ayudáis un poquito, porque no me gusta que tenga tan pocas vistas. Más que nada es porque YouTube, cuando ya lo has publicado y no lo has puesto público, como que te olvida el vídeo. Me resultó raro ver solamente 15 visitas esta mañana cuando lo publiqué anoche. Normalmente tiene 200 o 300 mínimo, ¿no? Y es por ese motivo, porque no lo presenta, no lo manda como una opción de ver ese vídeo. En este momento de la mañana todavía es pronto para tener algún paquete reportaje. Es muy pronto todavía, pero si tenemos algún paquete reportaje yo lo coloco. Siempre es bueno que si habéis venido de vacaciones por acá y me queréis compartir de otros lugares de la Riviera Maya, ayudáis un poquito al canal y a vosotros mismos si os gusta compartir, porque es vuestro canal también. Ahí los ojos me duelen un poquito cuando miro la cámara, porque tengo el sol justo arriba, se refleja en el agua. Y bueno, pues tener los paquetes reporteros es una gran ayuda, más cuando he estado de viaje fuera. Y se agradece a lo que habéis mandado esos paquetes reportajes de las vacaciones.
Y sobre todo acordaros, tenemos un reto bonito para fin de año. A ver si recibo antes, me mandáis el parque y reportaje si queréis, diciendo esto para el especial de fin de año, por ejemplo, para despedir el año. Especial año nuevo o fin de año, como queráis. Me ponéis eso y ahí pues os lo coloco todo. Es un especial parque y reportaje que haremos ese día. Ese día seguramente aquí en Mamitas, que lo he hecho otros años. Y ahí vamos poniendo los nombres de cada uno y los que nos quieren mandar desde donde estén, da igual si están en una ciudad, en un pueblo, en un río, en un cenote, da igual dónde. Pero si queréis compartir y queréis que hablemos de ese vídeo y de las personas que lo compartís, fenomenal. Solamente tenéis que mandarme el paquete reportaje, da igual si es hoy, mañana, pasado, yo lo aparto para ese día. No importa si no es el mismo día, porque ese mismo día a lo mejor estáis celebrando, estáis preparando para la fiesta de fin de año y no os va a dar tiempo a lo mejor para preparar el vídeo como quisierais, ¿no? Le quiero mandar saludos, que ellos son unos buenos paquirreporteros, la verdad. Dani Hermelo y su esposa, que está en Celeste, estáis ahí en Galicia. Cada año me sorprendéis más con los paquirreportajes que enviáis a final de año. Ojalá este año también os dé por enviar uno. A Pepi Villapol, creo que es el apellido, y Miguel, desde Cataluña, también habéis mandado algunas que otras veces algún paquirreportaje estupendo. Hay una persona por ahí, se llama Elena, desde Huesca creo que está, mandaba al principio del canal, mandaba un paquirreportaje tremendo. Saluditos, espero que estén muy bien. Y como todos ellos, pues un montón de gente que no me acuerdo ahora mismo, o en este momento no me sale a la mente, pero que sí que los tengo presentes. Por ejemplo, mi amigo Emanuel, que ya tengo ganas de verte por aquí, Emanuel, desde Guadalajara, con tu mamá Nelly. Saluditos, espero que estéis muy bien. ¿Quién más? Por ejemplo, en Monterrey tenemos a Mario Dorantes y su esposa, que también son excelente gente. Nos conocemos, cuando venís por aquí nos hemos saludado alguna vez. Un sinfín de personas que estoy muy agradecido al cariño que nos dais, ¿no? Nos dais mucho cariño. Ayer me encontré con estas dos parejas saludándome. Pues una es Violeta y su marido desde Estados Unidos, aunque ella es de México. La otra persona, Jude y Jaime, que también nos acompañan. ¿De dónde son ellos? Ahora no recuerdo bien de qué zona son. También nos demostraron muchísimo cariño. Y como ellos, pues muchos de vosotros, ¿no? Me estoy moviendo hacia la derecha poco a poco porque tengo las cosas de allí, las voy controlando, las tengo por ahí, pero me pongo a hablar y me pongo a moverme mientras hablo. Pero qué bonito está el día, qué bonito. Nos dicen que hay días de lluvia estos días, sí, de verdad, pero hay momentos como estos que son maravillosos. Te puedes desplazar al mar, que va a estar caliente para ti, aunque al principio notes que está frío, porque la primera sensación es la que tienes que valorar. La primera sensación la vas a notar de fresca, de fría, pero cuando te estás dentro y metes tu cabeza dentro, ahora me hablas y me dices cómo estás y me vas a decir que estás estupendamente, como todos los que me rodean. Fijaros, ¿a quién ves que chille de frío? A nadie. ¿Quién se quiere salir del agua para estar tomando el sol? Pues prácticamente casi nadie. Todos quieren estar dentro del agua. Y más hoy que encima pues está calentito, el sol que te está dando en la espalda o en la cabeza. Y es un sol muy agradable, muy agradable. He vuelto a meter la cabeza bajo el agua. Pues este año que viene ojalá podamos hacer lo que tenía pensado hacer. Por lo menos una vez al mes, que nos vayamos a disfrutar un hotelito para darlo a conocer. Y no me invitan, lo tengo que pagar yo, por eso tengo que buscar buenas ofertas también. Si alguno de vosotros conoce alguna oferta, algún hotelito que se pueda grabar en buenas condiciones, yo por mí encantado. Ahí lo vamos, lo disfrutamos y lo damos a conocer. Eso es bueno, porque vivimos aquí en la Riviera Maya, pero los que vivimos aquí, pues prácticamente no vamos a ningún hotel. Muchas veces nos preguntáis dónde me puedo alojar, qué tal es este sitio. Yo simplemente voy, lo grabo, lo hago ver y tú decides que lo estás viendo. Cómo es su playa, cómo son las instalaciones, las amenidades, la comida que te dan, las habitaciones. Eso es lo más importante. Yo no soy una persona explícita de ponerte ahí detallitos, títulos, cuesta tanto, sino lo voy hablando todo, como si fuera natural, como que si tú estás entrando al hotel
y te encuentras con todo lo que nos vamos a encontrar. Como veis en los viajes, aquí en el día a día. No soy de editar los vídeos, en pocas palabras. Quizás es un payo, sí, míralo como si fuera un payo, da igual. Por otra parte, considero que cuando ya te acostumbras al canal es una buena ayuda el que te lo grabe de esa manera. Muchos que no pueden venir hasta agradecen que lo grabe así porque se sienten que están así, por lo menos durante el rato que ven el vídeo, ¿no? Esa es otra sensación buena que creo que transmite esta forma de grabar. Y como todo se puede mejorar, pues yo que sé, cuando vea que puedo mejorar algo, lo voy a mejorar también. Fíjate que estoy dando la vuelta sobre mí para que tengáis todas las sensaciones, como si estuviéramos mirando hacia el mar, hacia enfrente, como si estuviéramos mirando hacia la derecha, donde está ese ferry que ha traído la gente para que vaya a Xcaret desde los cruceros, ¿no? Hablando de los cruceros, tengo ganas este año, ojalá lo consiga, de que nos metamos en un crucero. A Adriana no le gusta mucho eso, meterse en un barco en el mar y estar por ahí flotando, pero a lo mejor cambia de opinión cuando ya esté dentro. Pero ojalá consigamos hacer ese viajecito y lo podamos compartir con vosotros el día a día dentro de un crucero. Estaría bueno, creo yo. También me gustaría pues, visitar otros países, ¿no? En cierto momento. Pero sobre todo lo más importante es esto, esta forma de vida, la que hago aquí en la Riviera Maya. Eso es lo que yo adoro. Por eso elegí este lugar, porque para mí personalmente tienen lo que necesito. Una forma de vida que me da energía, que me da positividad y que vivo bien, la verdad, no me puedo quejar. Vivo bastante bien, tanto cuando he tenido como cuando no tengo. Porque yo aquí, acordaros, yo no siempre he vivido como ahora vivo. He vivido en una situación, digamos, extrema, delicada y que tenía que ir con mucha cabeza en cualquier peso que me gastaba. Pero se consiguió superar eso y ahora podemos decir que no he sobrado, pero sí podemos vivir más o menos como a mí me gusta, ¿no? Estoy mirando aquí un papel que tiran, luego lo saco. Y bueno, y eso se consigue en base a creer en ti, lo primero de todo, quererte mucho. Pensar las cosas dos veces, saber decir no cuando los caprichos te quieren ganar y tú digas no porque quiero conseguir otra cosa más, y si lo hago ahora no voy a seguir avanzando o me voy a endeudar. Tampoco tienes que endeudarte, es otra ventaja, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Si no tienes deudas eres dueño de tus decisiones. Si tienes deudas ya no eres dueño de tus decisiones, ya tienes que afrontar esas deudas y es un problema. Por eso muchas veces es mejor decir no antes de decir un sí que tú estás viendo que te va a llevar a eso. No se trata de tener más, lo material es bueno tenerlo siempre y cuando no te influya en la forma de vida que tú quieres. Por ejemplo, lo primero que yo valoré mucho es el día a día de cuidarme, de que no me falte ni el dormir ni el comer, que mi hijo estuviera con un apoyo constante por mi parte. Y lo demás ya iría saliendo. Y si no hubiera salido tan bien como en este momento estamos, también estaría contento conmigo mismo, con mis ratos de playa como hacía antes, la comida que conseguía pues hacer más económica para salir adelante con todos los ingredientes que necesitamos, y con mi hijo que cada día iba a la escuela y estaba mejorando como persona, ¿no? Porque en pocas palabras, como padre, ¿qué quieres tú? Ver la evolución de tu hijo, que va mejor día a día, y que tú estás bien para poderle apoyar. Bueno, pues aquí dentro del agua hablando con vosotros y los demás disfrutando, como tiene que ser. ¿A quién veis vosotros de los que están aquí en el agua que esté pensando en algún problema? Yo creo que todos ven soluciones, no ven problemas. Y si hay algún problema lo hacen más pequeñito para poder sonreír y estar a gusto. En pocas palabras, te quitas el estrés mental. Y los niños jugando, que eso me encanta, verlos jugar. Y este oleaje que hay hoy, que es muy suave, es divertido para ellos, es muy divertido, como estáis viendo ahí. Mira, ya llegan las primeras hojitas de sargazo. Es una pena verla, pero es así. Esto es sargazo, esto sí que es sargazo. Hombre, si llegan estas cantidades no me preocupa, ¿sabes? Pero sí me preocupa ya ver alguna, porque eso significa que no están muy lejos.
Pero esperemos que como el año pasado, que fue muy bueno, nos atacó un poquito y después se fue. O lo cambié las corrientes, porque no es que hubiera poco, había bastante, pero las corrientes se desplazaron hacia otro lugar. Tengo ganas ya de hacer el snorkel y grabarlo debajo del agua, porque esto es una maravilla, ¿eh? Este mar es una maravilla. Bueno, ahora están en esta zona, como dije ayer, con el tiburón toro, que hay diferentes barcas por ahí que están haciendo el tiburón toro. Cada día tienen que salir a primera hora a ver dónde están los tiburones, que se suelen poner a mi espalda. Y a partir de ahí van a hacer lo que es el buceo. Un buceo también bonito. Ya os compartí un vídeo que me pasó Peter Machete, me lo pasó ese vídeo de su experiencia con algunos clientes del lado con tiburón toro. Y espero que me comparta más experiencias, no solamente de ese, sino de la experiencia de los cenotes. Los cenotes también es muy bonito visitarlos y hacer buceo tanto, o snorkel también. Pues yo ya estoy cerca de salirme e irme un momento al gimnasio. Voy a hacer un poquito de sauna. Quiero sacar las impurezas que tenemos dentro del cuerpo, y más cuando llevas un mes fuera de casa. En pocas palabras, las toxinas, ¿no? Esas toxinas que hay que... Fijaros cómo cambia el agua cuando se oculta el sol un poquito por una nube. Cómo cambia el color, ¿a que sí? Tremendo. Como si se apagase como si una flor se cierra, por decirlo de alguna manera. Algo así parecido. Y ya se van acercando las otras nubes, que es lo que estaba hablando. No sé si lo estáis viendo por ahí. Pero de momento hemos tenido una mañana estupenda, preciosa. Y los niños seguro que están encantados. Y los que quieren asolearse y ponerse morenitos, algo han conseguido el día de hoy. Yo, como vengo a diario, no me preocupa. Yo sé que tarde o temprano voy a agarrar ese color del sol. A ver si en los próximos días me acerco a Cancún, a ver cómo está el ambiente en Cancún de estas fiestas. Espero hacerlo. Mañana es domingo. Mañana para mí es mal día ir a Cancún mañana, porque es cuando toda la gente de Cancún, la gente trabajadora, se acerca a las playas y no hay donde aparcar, en serio, es difícil de aparcar. Mejor si te vas a Cancún con tu carro, ir entre semanas, lunes, martes, miércoles. Esos días son buenísimos porque puedes aparcar de una manera más fácil y ir a diferentes playas de una manera también más rápida y más fácil. Lo que pasa es que también tengo ganas que esté Alex aquí, porque los vuelos que nos hace de dron son fantásticos, y en Cancún me encantan los vuelos que hace él. Pero bueno, ya llegará. Me parece que ayer me hizo un reportaje de Valquírico. Entonces, si no he puesto los reporteros hasta ahora, os pongo los reporteros y seguramente pondré ese reportaje de Alex, y si hay alguno más también lo coloco. Así que, chavalotes, si me lo mandas hoy el reportaje de Valquírico, te lo pongo aquí. Y si hay alguno más también, venga. Detengamos el video por un instante para expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos y cada uno de nuestros suscriptores. No hay palabras suficientes para expresar nuestra gratitud por formar parte de esta comunidad. Vuestra participación ha enriquecido nuestras vidas y ha hecho de cada aventura un recuerdo imborrable. Que este diciembre sea un tiempo de alegría, paz y amor para todos. Y que juntos sigamos explorando, descubriendo y compartiendo las maravillas que este mundo tiene para ofrecernos. Sigamos explorando juntos los distintos climas y rincones de nuestro hermoso mundo. No olvides enviarnos tus videos en formato horizontal al número que aparece en pantalla o escanea el QR que te enviará al WhatsApp de Paco. No se diga más. Venga con los Paqui reportajes. Bueno, aquí estoy. Se podría decir que es el centro, ¿no?, de Valquírico. Y ya pues estoy aquí grabando lo que es el arbolito de Navidad. Está bastante bonito en las casas, sinceramente tienen razón. O sea, lo hicieron una temática italiana.
bastante bonita, como si fuera tipo casco antiguo, no sé, o como de pueblo italiano. Me llama bastante la atención. Voy a hacer un poquito de pues para atrás para que puedan ver todo. Y me está llamando bastante la atención. Hay bastante música, hay bastante buen ambiente. Sinceramente es un lugar bastante bonito y turístico. Es la primera vez que estoy aquí, mi papá ya estuvo, pero pues le dejo este reportaje para que pues esté actualizado de cómo está la situación. Y pues nada, seguiré paseando a ver qué rollo. Yeah. Miss you, de los Rolling Stones. Aquí seguimos paseando, me llama bastante la atención mucho los edificios, que creo que también es lo impresionante aquí, ¿verdad? Van a seguir tocando estas personas, la verdad es que tocan bastante bien, me llama bastante la atención, pero bueno, no puedo mantenerme mucho rato ahí, más que nada por el copyright. Pero pues aquí, bueno, aquí estamos en la calle Perro Cojonudo y nos encontramos con el perrito cojonudo. Qué curioso. Y bueno, estamos en esta parte también bastante bonita y qué bonito ahí los cantantes. Está bastante precioso este lugar. Aquí tenemos otro lugar con carnes asadas. Ay, es que de verdad huele tan bien que hasta a mí se me antoja. Ya quisiera yo poder estar comiendo ahorita carne. Lo más seguro es que luego vayamos a ir a comer carne, pero pues eso no se los grabaré. Pero aquí seguimos paseando, bastante bonito la calle, o sea, las vibras se sienten bonitas, la verdad. Yo creo que por eso les gusta mucho Valquírico a todas las personas. Hasta pregunté, oye, ¿y viven personas de aquí? No, simplemente es todo turismo, o sea, hay hoteles y hay restaurantes, pero creo que vivienda como tal, ¿no? Pero luego quisieras preguntarme cómo es que, o no cómo, sino más bien por qué hicieron ese pueblito. O sea, ¿qué sentido, quién lo hizo o por qué? ¿Me entienden? Que digo que a fin de cuentas es el por qué, pues para los turistas. Pero quién lo hizo, pues no lo sé. Y bueno, aquí seguimos paseando. Bueno, yo creo que ya encontré lo que sí es el centro de Valquírico, o más bien la plaza importante, ya que aquí encontramos lo que son las letras, donde las personas aquí se están tomando una fotito bastante bonita. Aquí tenemos un arbolito de luces LED y tenemos ahí como si fuera tipo el ayuntamiento, pero pues es una casa, ¿no? Ahí tenemos la bandera de España, tenemos la bandera de México y otras dos banderas que no sabría ahorita mismo diferenciar. Tenemos de este lado como si fuera una iglesia o como si fuera una catedral. La verdad es que no lo sé, pero se ve bonito, que a fin de cuentas es venta de bienes raíces. Ahí pone. Así que pues se le ingeniaron chido. Ahí tenemos el trenecito Coca-Cola con su casita de Coca-Cola también, por otro lado. Los de Coca-Cola en todos lados están, la verdad. Y qué bonito paisaje estoy teniendo ahorita, miren. Por aquí es donde entramos. Está tentador, está bonito. Y justo ahí también tenemos un mapita. A ver si puedo acercarme a enseñarles el mapita. De este lado lo tenemos. De este lado tenemos el Zócalo, aquí estamos nosotros. Entonces sí, creo que estábamos en el Zócalo. Aquí tenemos la hacienda de Triana. Tenemos aquí la plazuela de los Blanca. Y otra plazuela de los Hidalgo. Está bastante grande, más de lo que yo pensaba. Y tenemos cada uno restaurantes, hospedaje, entretenimiento, delicateces, decoración, café dulce, servicios, belleza y bares. A mí me llamaría la atención, por ejemplo, pues más que nada el entretenimiento. Y me llamaría la atención, pues el café dulce sería lo que más me llama la atención. Aquí también te indica lo que son, creo que las fuentes. Te indican también los cantantes que pueden haber. Está bastante bien hecho, sinceramente. Y aquí tenemos el logo con el nombre, Valquírico. Qué bonito está, la verdad. Sí, yo le doy un 10 de 10 a ese lugar. Se merecía un lugar tan bonito México como este, ¿no? Quise grabar la parte de Coca-Cola y también de esa chica bastante alta, que pues se ve bastante impresionante. Se ve como una calaverita como de show. Aquí tenemos a Frida Kahlo y al otro que se me acaba de olvidar cómo se llama. Pero sé quién es alguien importante, eso sí lo sé. Me llama mucho la atención las casas, la verdad son bastante bonitas. Más esa yo me quedaría, justamente esa.
Pero bueno, vamos a seguir caminando y disfrutando de la tarde. No me he visto como en 3 minutos, pero pues aquí ando. Bueno, y en esa parte está como adornado con la marca de cerveza Magnum, creo que es, si no estoy mal. Muchas marcas importantes han querido adornar todos estos lugares. La verdad también me impresiona mucho. Y bueno, ya se hizo de noche. Estamos aquí al lado de como una fogata que hacen aquí en Valquírico, que simplemente pues son unas piedritas que luego las encienden. Se ve bastante bonito, la verdad. Parecen como hornos. Y bueno, pues aquí despido el video. Espero les haya gustado el pequeño reportaje que hice. Y sinceramente he quedado fascinado. Porque la verdad lo hacen muy bonito. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye bye. Bueno, pues aquí seguimos. Ya ahora sí, ahora voy a hacer, bueno, si sale el sol de nuevo, hago una foto fuera otra vez del agua y luego elijo cuál publicar para el grupo de Paco en Riviera Maya de Facebook. Ahí tenéis también, ya tenemos el triple de seguidores que en YouTube, para que veáis. Es un grupo que va creciendo mes a mes. Sobre todo crece cuando hay más problemas, porque la gente quiere más información. Entonces en época de Sargato es cuando más crece, porque como yo hago fotos al día a día, quieren ver la evolución del Sargato, cómo están las playas en ese momento, y eso sí que hace crecer más el canal. No es que yo me alegre por eso, la verdad, no tengo ninguna gana de alegrarme de que crezca el canal, igual como el canal de YouTube crece más también cuando hay un huracán, cuando salgo a grabar eso, hay más visitas, más gente se suscribe. A mí me gustaría que creciera el canal por esto, por el día a día, os sentiros que estáis aquí conmigo en la playa, que os identificáis con la forma de grabar y de hacer esto que estamos haciendo al día a día. Pero así es este mundo. Aparte, no tengo ningún apoyo de YouTube, en serio. Mis vídeos no los comunican a todos los seguidores. Y esto no es que lo diga como excusa, pero es la verdad. Bueno, pues volvió a salir el sol. Y la flor se vuelve a abrir, si le queréis llamar así. Nos despedimos de la oficina por el día de hoy. Este ratito de oficina lo he compartido con vosotros. Maravillosa oficina esta que tenemos aquí. Te quiero mandar un abrazo, un saludo, de verdad. Es una persona que conocí aquí dentro del agua hace ya de esos 5 años. No sé si está con nosotros o no todavía, no lo tengo confirmado, yo creo que ya no. José Reinal, eres de Villahermosa, de Tabasco. Te mando un abrazo, estés donde estés, y gracias por ese apoyo que nos diste hace 5 años. Fue maravilloso estar contigo compartiendo aquí en la oficina varias horas, y después durante 2 o 3 meses que nos conocimos y fuimos a conocer varios lugares. José Reinal, siempre te quedarás ahí en mi memoria, y yo ya me voy a salir. Pero qué bonita está el agua, qué bonita. Fijaros mi mano, la estoy bajando 50 centímetros para abajo. Bueno, para mirar el cielo, como ya se está llenando de nubes poco a poco. Ya está llegando las nubes. Si no, mirar el horizonte también. Poco a poco se está nublando, pero bueno. Lo importante es que este agua se mantiene igual de calentita, esté nublado, esté soleado.
El ambiente en la playa tremendo para la hora que es. Todavía no son ni las 12 de la mañana, faltan 5 minutos para las 12 de la mañana más o menos. Y el ambiente es tremendo, bonito, como en los mejores momentos. Y yo ya me despido, me voy de aquí de la playita. Entiendo que la gente que viene no se quiere ir, quiere quedarse aquí más y más tiempo, pasar el día entero, lo entiendo perfectamente. Qué suerte tengo yo de poder venir a cualquier hora del día, en cualquier momento y disfrutarla, ¿no? Pues por allí está saliendo un poquito el sol, se nota el cambio de luz del agua y por aquí todavía no. Pues nos vamos. Voy a hacer una fotito saliendo de aquí para que se vea luego cómo está el ambiente. Lo voy a saludar a mi amigo este canadiense, qué bueno verte por aquí. ¿De vacaciones? Sí, Sí, vi Dubai. ¿Muy bien? sí, muy bien, muy bueno. El próximo día voy a subir los vídeos. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis a gusto? Venga, saluditos. Disfruten mucho. Hasta luego. Sí, Dubái está precioso, muy bonito. Y ya digo, si vuelvo a repetir el viaje a Dubái un día de estos, voy a... Ahora sale el sol al que me estoy despidiendo. Ahí también está Frank. Saluditos, nos vemos. Bueno, pues nos vamos de la playa. Pues nada, poquitos salimos, muchos entran, pero en este momento estamos saliendo más que entran. Qué buen ambiente hay en Mamitas, eso me alegra mucho. Es mi playa preferida, ya lo sabéis, en mi oficina. Pues acabo de aparcar aquí al ladito, ahí atrás. Estamos en la calle 26, donde está Tom Tower, ahí arriba, ahí al ladito. Me voy al gimnasio, lo tenemos de aquel lado, la siguiente cuadra. Luego por la tarde voy a volver a venir. Ahora no voy a hacer ejercicio, voy a, como dije, hacer un poquito de sauna y una duchita, me quito el agua del mar. Voy a aprovechar que tengo mi segunda casa aquí con el gimnasio, ¿no? Y luego me iré a buscar a Adriana, que ya habrá terminado su ejercicio. A ella sí que la aprieta, A Adriana le gusta cuidarse y mucho. Pero le gusta, no es que lo haga por nada más, es que le gusta. Y bueno, pues este ratitín de quinta lo vamos a vivir otra vez a la vuelta. No es broma cuando os hablo del gimnasio como si fuera mi segunda casa, porque yo lo utilizo como si fuera una parte mía del hábito saludable del día a día, ¿no? Por eso no tengo ninguna duda de venir aquí todo el año. Dios. Bueno, pues saliendo del gimnasio, otra vez volvió el sol, qué bueno. Por ahí atrás se mezcla entre nubes y sol. Ojalá siga así el día y puedan disfrutar mucho de la playa y de broncearse. Este solecito la verdad que sienta rico. Pues ya acabo de terminar mi sesión de sauna, mi duchita, ya estoy preparado para ir a buscar a Adriana. Todo esto en 1 hora y 5 minutos, más o menos como le había dicho. Vamos para allá. Ahí está la marimba. La verdad que yo ya me había olvidado de ella, de la marimba. De cuando era niño sí se escuchaba allí en España, pero muy poquita cosa, Y aquí no, aquí es una tradición, sobre todo de esta zona. Y bueno, y la verdad que le hacen muy bien. Bueno, pues voy a aprovechar para poneros un vídeo de bienes raíces, de algún desarrollo que tenemos por ahí. Igual como en su día tuvimos este, que tuvo mucho éxito, Tom Tower, os quiero compartir otro por aquí. Ya sabéis que mi trabajo es bienes raíces. Maravilloso este lugar donde está este desarrollo. Bueno, pues lo dicho, os pongo un poco de publicidad de bienes raíces, de lo que es mi trabajo, y seguimos grabando por aquí.
Pues aquí estoy con Joel, con Alan. Estamos en un departamento de entrega inmediata en Playa del Carmen. Son estudios increíblemente bien trabajados, con su rooftop, amenidades y, como veis, muy bien trabajados, amueblados y equipados. 45 metros el que estamos viendo en este momento. Os lo vamos a enseñar ahora. ¿Qué les podemos decir para que se animen? Porque este está valorado en cuánto. $245,000. Así es. ¿Sí? La ubicación es perfecta y como pueden ver los acabados están increíbles, son de lujo. Ahorita vamos a ir al rooftop para mostrarles las vistas. Pues estamos a un paso de la Quinta Avenida, a 5 minutos o menos de Playa Mamitas, pero tenemos diferentes disponibilidades en diferentes sitios de Playa del Carmen, porque aquí está Joel, que también nos está echando la mano el día de hoy. Así es, tenemos otros departamentos desde más valor, menos valor, depende si son penthouse o estudios, ¿no? Así es, depende de la tipología que andes buscando y nosotros te lo podemos personalizar. También tenemos preventas donde te podemos dar en muy buen precio. Entonces depende mucho de si ya lo quieres poner a generar dinero o estás disponible a hacer una preventa. Os enseñamos el departamento y nos vamos a dar. Pues ya estamos aquí en el roof, Piscina Infinity, área de bar, gimnasio, baños, duchas y lo que necesitas para disfrutar toda esta área de Los Ángeles. Sígueme en mi canal de YouTube Paco en Riviera Maya. Subo todos los videos completos con mucha información para todos aquellos inversionistas que lo necesiten. Dale like y suscríbanse. Vamos a ver cómo está el ambiente aquí en el polideportivo. Pensaba que iba a estar fuera Adriana, ya a la hora que es. Estará animada y durando más tiempo el ejercicio de lo que lo iba a hacer. Pues a lo mejor se ha ido para el gimnasio mientras yo vengo a buscarla, vete a saber. Mira, allí está, sentadita. Está en donde se ponen los árbitros. Allí de fondo no me ha visto, creo. Ya me vio. Pues aquí está relajadita. Qué buenas pistas tiene, de verdad. Este suelo está muy blandito, está bien. Es de esos de caucho. Buenas pistas, la verdad, para correr. El césped o el pasto del campo de fútbol también muy bueno. Pasa que todavía le falta cortarlo un poquito, pero también está muy bien. Acordaros que aquí juega de segunda y de tercera división. Y las pistas de tenis no son de tierra, pero están también bastante bien para jugar y entretenerse. Esta de CrossFit pues es gratuito, esto de aquí también. Podéis disponer del polideportivo todos los días de la semana, a excepción de cuando hay partido. En ese momento lo cierran al público y si tienen que poner entrada pues la ponen. Bueno, pues nos vamos para el carro ya. El salto de longitud, qué buena caída en la arena. Y ahí arriba en esa palapa suelen hacer clases de baile por la noche o step o cosas así. Se pone un profesor, me parece que cobran por clase, no sé exactamente cómo funciona, pero más o menos. Y la pista de básquet que tenemos ahí y la pista de frontón que tenemos ahí al fondo, aquel edificio verde que tenemos allá, también se juega a gusto al frontón. Esas bicicletas que tenéis ahí en la entrada, todas son de renta. No sé si es un lugar para que las puedas agarrar ahí y dejarlas ahí. Yo creo que sí. El Biciplaya, ahí está, te lo explican. Con ese código QR te registras y eliges el plan que deseas, si es por día, por mes, por año. Por año la verdad que sale bastante bien. Bueno, pues vamos para dentro del carro.
aquí ya de noche. Estamos en la plaza del ayuntamiento. Hoy sí que hay ambiente de comida porque hoy es fin de semana. Los sábados ponen los puestecitos de comidas. Estoy grabando con la Action 3. Ya sabéis que esta graba un poquito mejor de noche que la GoPro. Y ahora mismo me estoy poniendo las gafas porque no ven ni torta. Las 8 menos cuarto de la tarde. Aquí estoy acompañado con Adriana. Nos está acompañando. Y vamos a ver, ya veis, está lleno de gente, ¿no? Lo que sigue. Muchísima gente. Y bueno, me imagino que harán una fiesta también de fin de año aquí, dentro de 3 días. Pues la decoración está muy bien, muy bonita. De aquí nos vamos a ir a la Quinta Avenida. Y nos vamos a ir por la parte que no grabé ayer. Y vamos a darnos un paseíto, a ver cómo está el ambiente. Aquí han puesto esta maquinita para el Instagram. Si quieres subir un vídeo tuyo, te tienes que mover y hacer algún gesto. No sé si pagas algo o no, no tengo ni idea. Pero el caso es hacer algún gestito. Propinas, funciona con propinas. Te hacen el vídeo, te lo pasan por WhatsApp, me imagino. Bueno, pues el otro día estuvimos haciendo fotos aquí. Y vamos a ver cómo está en la parte de aquí abajo. Creo que hay alguien haciendo una actuación. Pero si acabo de llegar. Están haciendo una actuación de teatro, tipo navideño. No, Ana. Yo pertenezco aquí sola. No le puedo hacer daño a nadie. Elsa, éramos tan cercanas. Podemos ser así ahora. Lo siento, hermana. Ya ven. Elsa, espera. ¿No ves que intento protegerte? No tienes que protegerme. No me das miedo. Ya no me dejes fuera. No te encierres más. La distancia ya no hay que conservar. Bueno. Pues finalmente, como nunca, Habéis visto, está lleno de gente, Y suena muy bien. Aquí vienes en familia con los niños y disfrutas. Enfrentemos el problema unidas. Ya no vivas con temor. Pues finalmente, como nunca, te acompañaré. Yo creo que es una canción de una película, creo. Pero no lo tengo claro. Vamos a ver cómo están los puestos de comida. Adriana, ¿tienes hambre ahora? Un poquito. ¿Estás pensando qué comer? Ahora vamos a ver. Vamos a pasar, mira, las casetas ya las ocuparon. Estas casetas las están utilizando para artesanías. Vamos a ver si podemos pasar por aquí. Diferentes puestos de artesanías, como estáis viendo. Y el tema de las comidas sigue en su sitio, que es aquí a la derecha. Bueno, pues aquí estoy dando una vueltecita a ver qué tal están los puestos. Y luego el tema de comidas, ¿ya sabes dónde quieres ir a verlo? Ya sabes si quieres... Bueno, acabamos de tomar ¿cómo se dice? El plátano macho con el café con leche. Así que el tlacoyo ese o el tlacoyo de plátano pues no entraría muy bien ahora. Bueno, ya veis cómo está de gente. Tienen éxito, aquí con las comidas, mucho éxito. Aquí está el agua de coco y de fresas con crema. Pues yo creo que más de uno de que está viendo el canal le apetecería estar por aquí paseando. Qué buen día ha hecho el día de hoy, muy buen día. Luego se despejó otra vez, no hubo nada de lluvia, la tarde fue muy buena. Yo me la pegué en casa, tranquilo, relajado, trabajando un poco. Mira qué pasteles tenemos aquí. A mí me gustan aquellos de huevo. Aquellos dos de allí. Están excelentes. Mira qué bikini tenemos por esta zona. Y huele a comida,
Lo que pasa es que hay tanta gente que no me apetece ni pararme. A veces que haya demasiada gente hace que no te quieras parar. Bueno, aquí tenéis esta piñata que quedó muy bien, la verdad, fenomenal. Buena idea el que la hizo. Buena idea y buen diseño. ¿Nos vamos a pasear entonces por la quinta? Bueno, pues nos vamos por la quinta. Si a la vuelta tenemos hambre, aquí nos paramos un poco y pedimos algo. Quizá haya menos gente que ahora. Ahora es la hora que estamos todos. Niños, mayores. Todos, de todas las edades. Y las marquesitas, que aquí tienen mucho éxito. Los esquites también. Bueno, pues vamos a bajar por aquí. Esta es la avenida 15 con la calle 10. Y nos acercamos para la quinta. El arbolito con las luces de ahí, en el tronco. Bueno, pues estamos llegando a la avenida 10. Han cerrado la calle para que no pasen los coches. Por una parte está muy bien, más tranquilo para pasear. Y si hay mucha gente en el Palacio Municipal, en la Quinta Avenida también hay muchísimas. Es que ahora mismo estamos a tope, ya lo sabéis, hay que pedir las rentas, hay que pedirlas con tiempo. Así tendrán mejor lugar y también mejor precio. Los que vienen ahora a última hora van a tener que pagar el precio de temporada alta como se está dando. Pero cuando lo pides con tiempo, te puedes ahorrar un buen dinero a la hora de elegir tu renta y también al mismo tiempo tienes opciones de buscar los mejores lugares. Porque ahora lo que haya, y no hay tanto. Bueno, el año pasado tuvimos que ayudar a una familia. Les mando saludos, no digo nombre. Saluditos, espero que estéis muy bien. Y me alegro por ello, porque al final, pues mira, pudieron solucionar un poquito el problema. Aquí está este hombre que es el que hace el baile con estos muñecos. Me imagino que ahora en un rato se pondrá en la quinta. Y ya empieza a oírse la música por ahí. Voy a parar un poquito. Bueno, ya no importa. Sabéis que si paro la cámara de vez en cuando es por ese motivo. Bueno, vamos a tirar como si fuera para el Parque Fundadores. Me tropecé con... Es que como veis ha cedido, las baldosas estas han cedido por según qué sitio. Por eso hay esos charcos. Y había una levantada y me tropecé. Bueno, pues ya veis el mogollón de gente que hay. Pero bueno, un paseíto por la quinta siempre ayuda, siempre hace sentir que estás por aquí. Está más decorada la quinta de aquí, de ahí para allá. Yo creo que nos vamos a ir en sentido contrario. En vez de ir para el Parque Fundadores, nos vamos a ir para allá. Por ahí están más bonitas, ¿a que sí? Hoy dejamos el Parque Fundadores de lado. Y la quinta avenida desde la calle 10 hasta lo que es Constituyentes, la han decorado muy bonita. No sé por qué no hicieron toda, pero bueno. Aquí se puede ver que aquí comienza, en la calle 10. Y ya veis las luces que tenemos arriba. Y no solamente las luces que tenemos arriba, también hay diferentes detalles navideños por el camino que los vamos a ir viendo. Por ejemplo, estas galletas que tenemos aquí. Tenemos estas galletitas de ahí. Hay otra galleta por ahí también. La tienda de Cuidado con el Perro, que tiene un 50% de descuento. ¿Quieres entrar a mirar algo? No me tientes. No me tientes, dice. Yo quiero comprarme una camisa de estas delgaditas, de este tipo de tela, que esta me la compré en Barcelona. Me gusta mucho. Aquí, ¿qué es lo que están haciendo? A ver. Ah, y este es otro detalle para hacerse fotos. Bueno, vamos a entrar aquí. Es que aquí atascamos el paso. La chica canta bien, Y como veis, rebajas hasta el 50%. Y tienen buenos precios aquí, Cuidado con el Perro,
Muy buenos precios. Adrián se me va ahí. Bueno, yo voy a mirar a ver si veo alguna camisa por aquí. Se oye bien la... Hombre, también la tela, aparte quiero los dibujos. Este dibujo a mí no me conviene, ¿no? Ni este tampoco. Pero bueno, vamos a mirar. Fijaros que tienen muy buenos precios aquí. Si venís de vacaciones y paseáis por la Quinta, esta tienda tiene buenos precios, ¿eh? Os la recomiendo y muy reconocida aquí en México. Bueno, pues con este paseito que me estoy dando voy a parar de grabar aquí dentro y luego seguimos grabando fuera. Voy a mirar a ver si encuentro alguna cosa para mí. Bueno, pues estamos por la zona de mujeres. También tenéis cosas así. Pues ya salimos de aquí de cuidado con el perro. Me hice una fotografía aquí. Otra aquí en la Quinta con esta belleza de iluminación que tenemos. Y nada. Pues dentro de lo que cabe por aquí todavía se puede andar. Este lo inauguraron hace un tiempo, no hace mucho, en la sala del despecho o de despecho. Y bueno, hay más empleados que clientes en este momento, no sé por qué, pero bueno. Este de aquí no lo habíamos grabado, me vas a hacer una foto aquí. Lo que creo que será por la otra parte a lo mejor, pero vamos a hacer una por esta parte. Bueno, me voy a parar un poquito. Bueno, pues aquí dentro estoy, dentro del lugar. Hace un esfuerzo Adriana para hacerme unas fotografías, porque cuando hay tanta gente como que la pone nerviosa, y es verdad. Bueno, hemos llegado a la zona donde está la calle 12, la calle donde está el mayor ambiente de ahora y de la noche. Aquí tenéis lo de Playa 2025. Ahora ya cuando arranque el año, el día 31 de diciembre, va a estar esto, no lo podéis ni imaginar. Yo creo que voy a tener que levantar el palo de la cámara para poder grabar algo. Y bajar de aquí para abajo va a ser imposible, casi imposible. Siempre he bajado un poquito, pero bueno. Pero espectacular no es lo que sigue. Y Adriana que está haciendo una fotografía. Y bueno, esta calle fantástica. El otro día, ayer por la tarde, me pasé por ahí, por la calle Corazón. Vamos a pasearnos por esta parte. Aquí cambiaron el color de las luces. Aquí son amarillas, en esta zona. Y aquí son como más blancas, azuladas. Y aquí están con música en directo. Y bueno, pues... a todos los que sois del canal, que estáis de vacaciones por aquí, saluditos, espero que lo estéis pasando muy bien. Habrá días un poquito más nublados o con lluvia, pero el clima que hace es estupendo, vais a disfrutar. Y el mar está buenísimo. Ya lo veis que yo voy a diario a bañarme y estoy muy a gusto. Bueno, pues este es otro sitio donde me hice fotografía el otro día, pero qué ambientazo, ¿no? La han dejado bastante bien, no sé si el año que viene lo harán así o parecido, pero la han dejado muy bien este año, esta zona de aquí de la Quinta, Yo creo que es el mejor año, como lo han decorado. Creo que este es el año que mejor han decorado esta zona. Muy difícil andar, la verdad. Me siento como si fuera un carro. No te precipites, ve tranquilo y ya llegarás. Bueno, estas palabras son muy bonitas, ¿no? Lo que sigue. Bienvenidos.
Y yo creo que me voy a salir de aquí, en esta calle donde está el Perfect Play. Nos vamos a salir de la Quinta. Este es nuestro paseíto corto por la Quinta. Podría llegar hasta Constituyentes para recordar, pero fijaros qué cantidad de gente hay. Madre mía, casi no se puede. Déjame un momento el celular, Adriana. Voy a hacer 2 fotos para subirlas luego en el Facebook. Y ya nos despedimos. Una para esta parte, otra para esa parte de allí y otra para la parte de acá, para esta de aquí. Y bueno, pues con este ambiente nos vamos, ¿te parece? Nos vamos a ir ya de la Quinta Avenida. Este ratito espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado y nosotros nos vamos por aquí. Ahí está el Perfect Play. Ese desarrollo me dio vida en bienes raíces, la verdad. Un buen lugar tiene, al lado de la Quinta, ya lo veis, a 20 metros, no hay más. Muy bien ubicado. Y luego por dentro estás tranquilo, ¿eh? No, estos ruidos de la Quinta no los vas a oír dentro de tu departamento. Me gusta mucho, tiene un rooftop maravilloso, con jacuzzi, con piscina, con gimnasio. Y aquí la entrada tienes una persona siempre para atenderte. Está decorado navideño. Bueno, voy a parar. Y si grabo antes de llegar al coche un poquito, pues bien. Si no, ya estamos despidiendo el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado la playa, ya lo sabéis. Y la Quinta Avenida, ya sabéis que siempre me gusta. Pero muchas veces salgo para grabaros un poquito. Fijaros cómo cedió el suelo. Aquí con los charcos se puede comprobar cómo cedió. Esto es porque el suelo que tenemos aquí no es muy estable, es suelo calcáreo, y cuando pasan camiones con peso tiende a bajar para abajo. Entonces tendrán que buscar otro sistema, porque este tipo de baldosas no sirve para este suelo. Algún sistema tendrán que emplear. Bueno, estamos llegando a la avenida 10, ya despidiendo el día. Cocobongo, vamos a grabar el Cocobongo un poco, ya que estamos por aquí. Ahora me acaban de saludar 2 personas, seguro que vienen de Estados Unidos, y como eran de habla inglesa o americana, la verdad es que no sabía qué me decían, pero estaban contentos de vernos y de saludarnos. Voy a tener que aprender inglés sí o sí, porque para cuando viajamos, cuando me saludan gente de aquí, y por si alguna vez puedo hacer algún vídeo, digamos entre comillas, aunque yo les pongo subtítulos en inglés, siempre que puedo, me acuerdo, lo hago. Bueno, este es el bovino, ya acordaros que aquí se come muy bien, es un buffet, pues es carnes a la, ¿cómo se dice?, a la espada. Mientras tú quieras comer carne te van a servir carne, luego tienes un buffet tremendo. Me gusta mucho este lugar. Voy a grabar un poquito el Cocobongo. Aquí lo tenemos. Ahora empezará a entrar ya la gente, sobre esta hora empiezan a entrar y se va a llenar. Hay, aparte de que es como discoteca, pero también tienen espectáculos, ¿no? Diferentes tipos de actuaciones. Y bueno, pues nos vamos. Vamos a seguir paseando. Bueno, me acabo de hacer 2 fotos, una con el torito y otra ahí en la puerta del Cocobongo. Luego le doy un repasito a ver qué más se puede poner por ahí. Bueno, voy a parar ya. Hemos subido hasta la calle 20 por aquí para evitar... Mira, ahí tenemos el Adeo, la otra parada del Adeo, la parada del bus. Esta la tenemos en la 20 con la 12, o sí, con la 12 aproximadamente. Y aquí volvemos otra vez a la plaza, pero la vamos a evitar. Es que nosotros que vivimos aquí intentamos evitar tanta gente, pero estoy agradecido que haya toda esta gente porque es lo que hace que Playa del Carmen pues tenga funcionamiento y que todos los negocios funcionen, ¿no? Pero hay días que te apetece más tranquilidad, entonces te vas de la zona. Creo que esos son baños que han puesto para necesidades de la gente. No sabía que estaban ahí. Nos vamos a ir por aquí, Adriana. ¿O quieres ir por ahí? El carro está allá.
Sí, estamos ya ahí enfrente. Hay que cruzar toda esta parte, pero como hay tanta gente por aquí... Aquí hay una cola tremenda. Fijaros esta cola de dónde está. Sigue para allá. Toda esta cola es para entrar aquí a la pista de hielo. Creo que es gratuita. Pero aunque sea gratuita, me imagino que va con tiempo. Pero para patinar sobre el hielo te tienes que quitar los zapatos, poner los zapatos sobre el hielo, volvértelos a quitar para irte. Y no creo que entre tanta gente ahí. No creo que pueda grabar nada de cómo es la pista. Voy a ver si puedo un poquito. A ver si les puedo enseñar un poco cómo es la pista. A ver si lo puedo grabar un poquito. La verdad que se siente fresquito aquí dentro. Muchas gracias, Gracias. Pues tremendo frío se siente ahí dentro. Y qué bueno que lo pueden mantener. Ahí tenemos otra cosa que no sé qué será. Parece como una bola de Navidad, pero no sé lo que hay dentro. Qué bueno que me dejó entrar. Está bien frío, ¿eh? Bueno, normal, si tienes que patinar sobre hielo. ¿Esto qué será? Ahora voy para ahí. Aquí también hay una cola, no tan grande como la pista de hielo. Voy a mirar a ver qué es. 50 valientes terrestres. Así que si sueñas con convertirte en astronauta, definitivamente tienes una oportunidad. La última. Una pregunta, ¿qué es lo que hay dentro? ¿Qué es lo que hay dentro? Pues un planetario me dice que hay. Me imaginaba que podría serlo, pero como está adornado como bola de Navidad. Bueno, pues nada. Ahora sí, yo ya creo que estamos despidiendo el vídeo. No sé si vamos a hacer algo más, pero este es mi ratito del día de hoy. Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar.